Muy buenas noches, hermanos. Bien, continuamos con esta serie Planeta en Llamas. Y hoy nos toca ver llamas asesinas. Yo creo que todos nosotros hemos sido testigos cómo en nuestro país y en diferentes países del mundo afrontan esta situación de los incendios forestales. Y hemos podido ver cómo a la medida que avanzan las llamas, arrasan pues los campos, arrasan construcciones, devoran todo lo que encuentran a su paso. Los animales, ¿no? Toda la fauna, el fuego destruye todo. Inclusive ha habido situaciones donde bomberos han perdido la vida, rescatistas también. Ha habido personas que por no abandonar su hogar, que les ha costado tanto construirlo, por no abandonar sus animales en el campo o sus mascotas dentro del hogar, por rescatarlos han perdido la vida. Las llamas pues destruyen todo lo que encuentran a su paso. Pero también vemos que el ser humano, cuando actúa incorrectamente y avanza en esa lamentablemente maldad, también es una llama que comete asesinatos. Y una de las llamas es la llama del racismo. Hoy día vamos a ver solamente 3 llamas, ¿ya? 3 llamas o 3 tipos de llamas. No vamos a hablar de la llamita, te llama la llama, ¿no? No vamos a ver la llama que es amiga de la alpaca, sino del fuego, pero de manera simbólica, que destruye vidas. Vamos a orar en esta noche. Padre Santo, gracias te damos por lo que vamos a ver, Señor, y gracias, Señor, porque tú nos concientizas de la situación que está pasando en la humanidad, de la conducta del hombre, Señor, y Padre, tú nos ayudas y nos guías a la luz de tu palabra, también a analizar la condición espiritual del hombre. Rogamos, Señor, que tú puedas guiarnos y puedas, Señor, llevarnos bajo la guía de tu Santo Espíritu a sacar conclusiones para nuestra edificación. Pero también si una persona que no conoce al Señor Jesús, rogamos que pueda abrir la puerta de su corazón en esta noche al Señor Jesucristo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, y la primera llama que vamos a ver es la llama del racismo. Y yo creo que todos sabemos que el racismo es una ideología o creencia que sostiene que un grupo étnico-racial es superior a otro. En esta situación, justificando la exclusión, justificando el odio, justificando la discriminación o la deshumanización de aquellos considerados inferiores. ¿Inferiores por qué? Ya sea por su color de piel, su origen o sus rasgos físicos. El racismo presenta manifestaciones. El racismo no solo se trata de insultos directos, sino que opera en diferentes niveles de la sociedad. Y la primera manifestación que vemos del racismo es que es la manifestación individual, o sea, prejuicios, estereotipos o agresiones verbales y físicas de una persona hacia otra debido a su origen o raza. Otra manifestación es la institucional o la estructural. Y ahí se puede ver las desventajas sistémicas incorporadas en leyes, instituciones o normas sociales que limitan el acceso a la educación, limitan el empleo, limitan la vivienda o justicia de ciertos grupos. Otra manifestación es la cultural, ¿no? Y ahí podemos ver la imposición de la cultura, costumbres o estética de un grupo dominante con el estándar correcto, ¿ya? Marginando o menospreciando las expresiones de otros grupos. Y otra manifestación es el asesinato o los asesinatos. Y este es en base al racismo biológico. Es el tipo de racismo menos tolerante. O sea, entiende que una raza es biológicamente superior a las demás, que amenazan con degenerar la raza que es considerada principal. Y el racismo biológico
no cree que los miembros de otras razas deban tener ningún derecho. Piensan que deben ser excluidos totalmente, incluso apuesta por la segregación física. Un ejemplo de este tipo de racismo fue llevado a cabo por el régimen nazi en los años 30 y 40. Consideraban la raza aria como una raza pura y superior. Justo esta semana estábamos con el pastor Fernando visitando la librería Crisol y justo encontré un libro que se titula Los hornos de Hitler, seguramente ustedes lo habrán leído. Y la autora de este libro es Olga Lengel. Y Olga Lengel nos comparte que su esposo, sus suegros y sus 2 hijos murieron en el horno de Auschwitz. Ellos fueron asesinados, fueron quemados en ese horno. Y Olga fue una sobreviviente. Y les digo, hermanos, que apenas comencé a leer la introducción, ya Olga comienza a compartir su dolor y su indignación y su impotencia. Y ella comienza a compartir cómo los nazis violentaban a las mujeres delante de sus esposos y violentaban a sus hijas. En sus hojas, y yo me imagino a ella escribiendo con lágrimas, en sus hojas menciona que en una oportunidad unos soldados nazis ingresaron a la casa de un médico. Por cierto, Olga era una médico y su esposo también fue un prominente médico, y dentro de su grupo de amistad había otro médico que los nazis ingresaron, dice ella, pateando la puerta de su casa, y tenían hijas adolescentes y la última tenía 9 meses de nacida. Pero los nazis violaron a la esposa y violaron a las niñas y no tuvieron piedad también de la bebita de 9 meses, la violaron y murió al instante. O sea, así ella describe cómo era de perversos el avance, esa es una moto nazi, ¿no? El avance, ¿no? De la amenaza nazi contra, pues, con aquellos que no se consideraban de su raza, digámoslo así. Y ella, en su larga dedicatoria, se toma un tiempo para compartirnos algo muy interesante, y eso es algo que me impactó bastante, ¿no? Muy aparte de que la historia de la crueldad nazi nos asombra, nos llena de escalofríos, también hay un asunto ahí de paganismo, de idolatría. Y ella ahí en la dedicatoria, ella dice acá lo siguiente: también dedico este libro a los héroes de guerra que ofrendaron su vida para evitar la consumación del sueño de los alemanes. O sea, los alemanes tenían una visión. ¿Cuál era la visión que tenían los alemanes? Aniquilar a todas las naciones y crear un mundo habitado únicamente por alemanes bajo la protección de Wotan, su terrible dios pagano. Eso me llamó la atención. Entonces, al pie de página, Olga nos describe quién es Wotan. Y Wotan es un dios mitológico de los nórdicos, promotor de toda la vida universal, sediento de sangre, autor de la guerra y protector de los héroes y dios tuerto de los germanos. A ese dios adoraban los alemanes. Y toda muerte, toda aniquilación que ellos hacían contra los judíos y contra los polacos y todas las personas que ellos lograron matar, era para adorar a Wotan. Era para, digamos, un sacrificio a Wotan. Terrible, terrible hasta dónde los llevó la idolatría. Entonces, surge una pregunta, ¿no? ¿Cuántas personas fueron asesinadas por orden de Adolfo Hitler por causa del racismo, ¿no? Se calcula que Adolfo Hitler ordenó el asesinato sistemático de más de 17 millones de personas. Esta cifra incluye aproximadamente 6 millones de judíos en el evento histórico conocido como el Holocausto y millones de víctimas adicionales
incluyendo romaníes, personas discapacitadas, prisioneros de guerra soviéticos y opositores políticos y homosexuales. Ahora me sorprende que los homosexuales estén apoyando el comunismo cuando los comunistas eran los que aniquilaban a los homosexuales. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas fueron asesinadas por causa de racismo en el mundo? Porque una cosa es ver a cuántos mató Hitler, pero ¿cuántas personas han sido aniquiladas por causa del racismo en el mundo? Y lo interesante es que no se puede calcular una cifra global exacta, ni una base centralizada que registre todas las muertes por racismo en el mundo. Sin embargo, se estima que a lo largo de la historia, millones y millones de personas han muerto por motivos raciales étnicos. La palabra de Dios nos da una orden. La palabra de Dios dice claramente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, en Levítico 19:18 ya Dios está diciéndonos y enseñándonos que debemos amar a nuestro prójimo, sea de color amarillo, sea de color oscuro, sea de la U de Alianza Lima. Te amamos, Diego, ¿no? Sea de la U de Alianza Lima, ¿no? Es cierto, porque es triste, ¿verdad? Cuando va a haber clásico, ¿ustedes ven que las barras se encuentran y se abrazan? No, no se abrazan. Se comienzan a lanzar piedras, se comienzan a disparar entre ellos. Y hace poco veníamos con el pastor, mi esposa y el Igres, me parece, del centro de Lima, y justo veníamos por el RIMAC y iba a haber un partido de la U contra el Cristal. Y ustedes saben que aparte de la U y la Alianza Lima, las barras no se llevan entre sí, tampoco se ven entre sí las barras de la U y el Cristal. Y comenzó a haber tiroteos. Y el señor que nos traía en el auto tuvo que tomar otra vía porque se escuchaban disparos. En esa situación estamos viviendo. O sea, no es que las barras dicen: oye, mira, un aliancista, vamos a abrazarlo. No, vamos a aniquilarlo. Es triste. Se dice que el fútbol debe ser una gran fiesta. Y es cierto, celebramos, ¿no? Celebramos. Aunque ahorita el Perú está de duelo por la apertura, pero celebramos de todas maneras, ¿no? Celebramos. Pero ahí entre las barras se matan, se agreden, ¿no? Viene a nuestra mente cuando, me parece que fue en Monumental arrojaron de la tribuna alta a un barrista, me parece, de la Alianza Lima, ¿no? Y miren hasta dónde lleva el fanatismo, ¿no? Pero Dios da una orden, ¿no? No matarás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Busca un ratito Mateo capítulo 22, versículo 34 al 39. Allí el Señor también está hablando a los líderes religiosos que eran expertos en discriminar, en maltratar a las personas. Y eso lleva el racismo también a discriminar. Si yo soy de la costa, comienzo a maltratar al que es de la sierra, el de la sierra a maltratar de la costa, o por ejemplo, en las escuelas militares no quieren ver a ningún arequipeño porque consideran a los arequipeños traidores a la patria, y hay una historia detrás de eso. Los militares no miran bien a los arequipeños. Por ahí un arequipeño dijo: Arequipa debe ser de Chile. ¿Para qué dijo eso, no? Y eso quedó marcado y a los arequipeños los ven de lejos. O sea, que hay un arequipeño, bueno, no tengo nada contra ustedes, mi papá es arequipeño, ¿ya? Tan arequipeño es mi papá que él un día dijo que el paraíso del Edén es Arequipa, ¿no? Entonces, un poco antibíblico, ¿no? 100%. Pero mi papá también tenía ese pensamiento, ¿no? Arequipa debe ser de Chile. Entonces, yo no sé cómo soportarán los arequipeños que han logrado ingresar a las escuelas militares, pero ahí, si se enteran que son arequipeños, los maltratan. Pero acá Jesús le dice a los líderes religiosos en Mateo capítulo 22, versículo 34 hasta el 39, dice lo siguiente:
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, ¿ya? Preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo: el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego, dice el Señor, este es el primero y grande mandamiento. O sea, ¿cuál es el primero y grande mandamiento? Que debemos amar, ¿a quién? Al Señor, ¿ya? Él es el fundamento de nuestro amor. Él es el fundamento para obedecer su palabra. Pero luego dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, desde ya, el Señor Jesús nos está enseñando algo, ¿no? Si realmente nosotros vamos a amar a la persona que de repente es más oscurita, o menos oscurita, o más amarilla, qué sé yo, si es de la sierra o de la costa o de la selva, el Señor dice, tengo que amar a mi prójimo y no caer en la trampa del racismo. ¿Qué es lo que desea más Satanás? Que nos odiemos unos a los otros, que nos hagamos daño los unos a los otros. En el Perú existe un resentimiento. Matos Mare, en su libro El desborde popular, él dice que hay dos Perús: el Perú que es Lima, ¿no? y el otro Perú es el Perú olvidado. Entonces hay un resentimiento, pero también hay un problema de racismo ahí. Algunos limeños menosprecian a las personas de la sierra, de la selva, menosprecian a los del sur, y los del sur menosprecian a los de Lima. Entonces hay un resentimiento fuerte y una presencia fuerte también de racismo. Si algún día llega una hermana, un hermano con su traje típico de la sierra, con su olorcito de la sierra, no debemos caer en la trampa del racismo. Tenemos que darle la bienvenida. Tenemos que recibirlo. Y si no es hermano en Cristo, bueno, demostrémosle que nuestro corazón es gobernado por el Señor, porque el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, es porque tú estás recordando, digamos, el primer y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así ven acá un hermano de la selva con su traje y con su lanza y con su flecha y con su chimpancé colgando en el hombro, igualito, recíbelo. Recíbelo. Con los brazos abiertos. Entonces, no tenemos que caer en la trampa del racismo. Dios ha dado un mandamiento. Y Dios ha dicho bien claro, no matarás. Lamentablemente el racismo ha llegado a llevar a muchas personas a matar a otras personas, a aniquilar a otras personas, ¿no? A través de la historia hemos visto cómo se han matado millones de personas. En su momento hemos visto lo que hizo Hitler, hemos visto el testimonio de Olga en su libro Los hornos de Hitler. Hemos visto cómo entre las barras, ¿no?, hay esa tensión permanente. Ahorita vivimos un resentimiento entre Lima y las provincias, y eso también afecta, ¿no?, la situación política de nuestro país. Entonces, vemos acá esta situación y en muchos casos esto lleva a cometer actos de asesinato por causa del racismo. Dios insiste, ¿no? Dios insiste porque primero en eso 23 dice no matarás, y Dios insiste, vuelve a decir no matarás en Deuteronomio 5:17. Pero vayamos un momentito, ya que estamos en Mateo, en el capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21.
¿Lo encontraron? Bien, dice así la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mis hermanos, Dios continúa insistiendo, ¿no? Yo, cuando era muchacho, tenía un familiar que era racista. Y para remate, bueno, su hijo era un blancón, cabello rubio, ¿no? Y se enamoró de una señorita morenita, ¿no? Y mi familiar estaba descontento. Y bueno, se casaron, ¿no? Y él estuvo descontento en la boda. Luego un día mi primo me comparte, ¿no? Oh, es terrible, fuimos a pasar. Digo, vamos a ir a la casa de mis padres, vamos a pasar una semana con ellos, vamos a demostrarle que tú no eres la persona que ellos piensan que eres, ¿no? Vamos a mostrarle que tú eres amable, cortés, que sí los quieres, los amas, ¿no? Y bueno, y ellos fueron. Lamentablemente la esposa de este primo fue, yo diría, cruelmente maltratada, ¿no? La trataban como sirvienta, la humillaban, y bueno, ya no llegaron en la semana. Al segundo día él le dice: papá, sabes que yo mejor me retiro, no queremos incomodar. Ah, ya se van, sí, ya, qué bueno, hijo. Entonces, y le dice a mi otro primo, desinfecta ese cuarto. Qué feo, ¿verdad? Qué feo que se exprese así de la esposa de su hijo. Desinfecta ese cuarto. Entonces, y eso generó un dolor grande, ¿no? En el hijo de este familiar. Y creó un distanciamiento, ¿no? Creó un distanciamiento, y bueno, ya la esposa ya no, ni más quiso pisar la casa, ¿no? De los padres de este muchacho, ¿no? En este caso de mi primo. Pero son situaciones que se presentan. No necesidad de que él la meta a la esposa de su hijo en un horno, como hizo Hitler, ¿no? No hubo necesidad de que ella sea de una barra distinta deportiva. No hubo necesidad que ella sea de otro color. Tan solamente con decir, desinfecten ese cuarto, aniquiló su corazón. La mató prácticamente. Y muchas veces, sin darnos cuenta, puede ser que estemos actuando de la misma manera en muchas formas. Si bien es cierto, no metemos a las personas a un horno, no lo metemos a un campo de concentración por causa del racismo, pero nuestras palabras pueden lastimar más. No necesariamente tienes un revólver, como hacían los militares nazis contra los judíos, que los disparaban en la frente, pero hay palabras que matan. Hay palabras que matan. Hay palabras que lamentablemente te marcan para toda la vida, donde tú pues te manifiestas probablemente como un racista. Y hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros somos hijos de luz. La Biblia dice que somos luminares en el mundo. Y la luz de Cristo, la luz del amor de Cristo tiene que irradiarse en nuestra vida. No podemos formar parte de las tinieblas. No podemos caer en ese trato injusto contra las personas que lamentablemente están sufriendo el racismo. No podemos caer en ese nivel tan bajo. Cristo experimentó también el racismo. Y ahí los romanos, ¿no? Los romanos se burlaron de él. Y los romanos también cayeron en la trampa de los líderes judíos, los líderes religiosos judíos, y ellos llevaron a que la gente también se burlara y menospreciara al Señor. Pero nosotros no podemos caer en el mismo juego. Tenemos a Cristo reinando en nuestro corazón.
Y ahorita el mundo urgente necesita personas que estén empapadas de los valores del reino de Dios. Y Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos caer en la trampa del racismo. No podemos caer en eso. Yo recuerdo que hace años llegó acá un pastor ecuatoriano. Y un hermano, recuerdo que me compartió que él había viajado a Ecuador y lo recibieron en una iglesia, le dieron la bienvenida, pero cuando dijo que era peruano, nadie se le acercaba. Y a la hora que terminó el culto, nadie se despidió de él. Ni bien se enteraron que era peruano, lo discriminaron de la peor manera. Lo vieron como un peligro, como algo turbio, como algo que no encajaba entre ellos. Bueno, así no debe actuar la iglesia del Señor. No debe actuar así. Yo recuerdo cuando vino el pastor Epifani, chileno, y él dice que allá en su país el chileno está con su arma y su bayoneta apuntando al peruano que está en el suelo, y cuando vino a Perú vio que el peruano estaba así y el chileno abajo, ¿no? O sea, cada país con su manera de expresar su victoria. Pero él dijo algo que me gustó. Él dijo, bueno, acá no estamos para ver los resentimientos de la guerra, ¿no? Acá somos la iglesia del Señor. Somos un solo cuerpo en Cristo. Y qué bueno que un hermano en Cristo chileno lo vea de esa manera. Y nosotros también. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y hacia allá vamos. Entonces, mientras estemos aquí en la tierra, entre hermanos, tenemos que tratarnos bien, sea de diferente color su piel, o sea de otro país, o sea de alguna parte de nuestro país, la sierra o la selva, pero somos hermanos en Cristo. Pero el mundo que no conoce a Cristo necesita urgente personas que irradien la luz del amor de Cristo. Hubo un tiempo que comenzaron a salir polos donde la mitad era de Alianza Lima y la mitad era de la U. Entonces, y eso salió a la raíz de que había mucha violencia entre las barras, ¿no? Entonces, ojalá que vuelvan a salir esos polos, ¿no? Ojalá, ¿ya? Entonces, yo soy de la U, pero quiero decirle a los de Alianza Lima que los amo, ¿ya? Los vacilos sí, ¿no? ¿Ya? Pero los amo, ¿no? Los amo en Cristo. Sin Cristo no, pero en Cristo sí, ¿ya? Entonces, pero eso es lo que tenemos que irradiar al mundo, ¿no? Que hay esa unidad, ese aprecio, ese amor. Y cuanto más al hermano en Cristo de la sierra, al hermano en Cristo de la selva, y al que no conoce a Cristo, con el mismo aprecio, con el mismo respeto. Hay que ser luz. Tenemos que ser luz. Ellos tienen que palpar el amor de Cristo, no el racismo. Así que si un día aparece una hermanita con su pollerita, su ropita, ¿no?, de la sierra, su olorcito de campo, hermana, no agarre su yambal y se tape la nariz. Porque eso forma parte también del racismo. Ay, llegó esta serrana, ahora sí me salvé. No. Yo creo que cuando el amor de Cristo reina en nuestro corazón, como dice acá el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Cuando Dios está gobernando todo mi ser, cuando estoy sometido totalmente a Él, no importa el olor de mi prójimo. No importa el olor. No importa si el hermano que de la selva, ¿no? El asco de repente que provoca el racismo se hace a un lado porque impera el amor de Dios. La Biblia, ¿qué dice? Usted recuerde que la Biblia espera que de nosotros salga un olor fragante. Es un simbolismo, ¿no? Y
Y Dios quiere ver que de nosotros salga ese olor fragante. O sea, obediencia, sumisión a la palabra de Dios, deseoso de seguir a Dios, de obedecerle. Y una de ellas es amar a nuestro prójimo, no menospreciarlo, no caer en la trampa del racismo. Busque Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante. Hoy día vamos a ver solamente 3 llamas, ¿ya? Porque aquí viene el deporte sano, ¿no? Y Dieguito ha venido con el deseo de jugar vóley. No quiero apagar el fuego deportivo que hay en su corazón ahorita, ¿no? ¿Ya? Bien, Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones, las cuales combaten vuestros miembros? Ya el Señor nos está dando una idea, ¿no? De dónde vienen estos problemas, ¿no? Guerras, pleitos, digamos los menosprecios, podemos incluir el racismo también. Pero luego el Señor dice con una pregunta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El mundo sin Cristo, hay sectores que están apasionados, pero por el menosprecio, están apasionados a seguir el racismo y comienzan a maltratar a las personas. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que orar para que la luz de Cristo llegue a toda persona que no conoce a Jesús, que fácilmente cae en la trampa del racismo, fácilmente cae en la llama del racismo. Y es por eso que ahorita vemos situaciones terribles que están pasando en el mundo. Vemos situaciones terribles que están pasando en nuestro país por causa del racismo. La otra llama es la llama de la delincuencia. La delincuencia es la práctica o comisión de actos que violan las leyes, que violan las normas penales de una sociedad. Se refiere tanto al conjunto de delitos cometidos en un lugar y tiempo determinados como al comportamiento, en este caso, de quienes los llevan a cabo. Y si vemos una estadística, acá en nuestro país, en el año 2024, solamente en homicidios se han cometido 2.451 homicidios reportados y se calcula que en el 2024 cada día, según la estadística, ya que hubieron 2.451 asesinatos, se calcula que cada día morían entre 6 y 7 personas solamente por homicidio, por delincuencia. O sea, cada día morían entre 6 y 7 personas. Es terrible a nivel nacional. En el 2025, en total hubo 2.213 homicidios registrados. Hoy, en este año 2026, hasta el 14 de mayo, se han reportado ya 949 homicidios. Ya estamos por finalizar mayo, probablemente ya pasamos los mil homicidios, lamentablemente. Ni siquiera llegamos a la mitad del año, a junio, y ya estamos bordeando prácticamente los 1.000 homicidios. Según la Policía Nacional, la tendencia continúa en alza, donde los crímenes por encargo, secuestros y cobro de cupos duplicaron los niveles previos a la pandemia.
se ha vuelto incontrolable. Por más que la policía está capturando bandas, ¿no? Bandas, igual sigue la violencia, sigue. Entonces, sin embargo, ¿qué dice Dios? Dios dice, no hurtarás, en Éxodo 20:15. Dios dice, no hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros, en Levítico 19, versículo 11. En Mateo, el Señor Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, pero dice, no hurtarás. En Mateo 19, versículo 18 al 19. Pero busque Marcos capítulo 10, a ver, ya que estamos ahí en el Nuevo Testamento. Busque Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 19. Marcos capítulo 10, versículo 19. ¿Lo encontraron? Dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 10, versículo... A ver, me he mareado acá. 10:19, Marcos. Ah, sí, estoy bien. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero ahí rescatando lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Los mandamientos, ¿sabes? Dice Jesús, no adulteres, pero dice acá, qué curioso, no mates y no hurtes están juntos. No mates, no hurtes, no mates, no robes. Lamentablemente, hermanos, la delincuencia en nuestro país está en aumento. Roban celulares, están extorsionando a los choferes, están extorsionando a las personas que con sacrificio abren sus negocios y ahora los tienen que cerrar. Hermanos, esto es motivo de oración. Esto es motivo de oración. El terrorismo urbano cada vez se hace más fuerte, más incontrolable. La policía no se abastece. Están buscando soluciones para armar a la policía municipal. Ahora les han dado unas pistolitas que disparan unos alambrecitos y electrocutan, ¿no? Al delincuente. Espero que el alambrecito llegue a tiempo porque el delincuente anda armado. Anda más armado que hasta los policías mismos. Inclusive ahora los delincuentes se preparan hasta en lucha, porque he visto videos donde le pegan ahora al policía. Entonces, hasta se entrenan para pelear. Hermanos, tenemos que orar. Tenemos que orar. Porque a causa de delincuencia, mucha gente inocente está muriendo. Y a causa del avance de delincuencia, se le está faltando respeto a la autoridad. En este caso, a la policía. Y peor, a los policías municipales, que andan con su varita nada más y su pistolita con alambre. Yo le llamo eso chisguete, ¿no? Entonces, ¿qué hace un chisguete contra una bala? No hace nada, ¿no? Pero están viendo las mejores formas de combatir a la delincuencia. Están colocando cámaras, están proveyéndose de motos, están proveyéndose de drones, están proveyéndose de más patrulleros. Están haciendo todo lo que se puede para combatir la delincuencia. Pero nosotros tenemos que orar. La Biblia dice claramente, la oración del justo, ¿qué hace? ¿Puede? Mucho. ¿Pero usted lo cree? Una persona nomás. Si no crees, hermano, ¿qué puede hacer Dios? Somos una iglesia. Cristo reina en nuestro corazón. Y tenemos el privilegio, ahora sí en Cristo, de estar ante el trono de la gracia. Y podemos clamar por nuestro país. Podemos clamar por nuestra nación que está siendo asediada por la delincuencia. Tenemos que orar
por los delincuentes para que tengan un encuentro personal con Cristo. Cristo puede transformar su vida. ¿Usted lo cree? Hermano, ya anteriormente Cristo ha transformado la vida de delincuentes muy peligrosos. Ahora son hombres de Dios. Claro, su acto de delincuencia les ha traído consecuencias. Están en la cárcel. Pero ahora en la cárcel están separados en un pabellón donde están los de buena conducta y donde están siendo pastoreados. Y ahora ellos dentro de las cárceles están ganando a otros para Cristo, dentro de la cárcel. O sea, dentro de la cárcel están haciendo una obra misionera. Muchas veces nosotros no podemos ir a las cárceles, pero ellos adentro están haciendo la obra ahora. La misión carcelaria. Dios puede transformar la vida de un hombre. Y para muestra un botón, habían 3 personas crucificadas. En el medio estaba Cristo. Ambos eran malhechores. Los dos le injuriaban. Pero a la medida que uno iba escuchando a Jesús, se dio cuenta que él era un hombre justo. Él era el Hijo de Dios, el Mesías. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: bien, tienes que cumplir ciertas reglas. No le dijo eso Jesús. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios puede transformar la vida del delincuente más peligroso, si es que confía tan solamente en Jesús. Pero hay que orar, pues. Hay que orar. Yo recuerdo que a las 5 de la mañana, y el pastor Fernando, recuerdo que nos animaba a unirnos a las 5 de la mañana en oración por orar por nuestro país, porque Sendero Luminoso estaba destrozando el país. Y a las 5 de la mañana nos uníamos en oración con todos los hermanos. Inclusive en esa época en Radio del Pacífico escribíamos nuestras oraciones, nuestras peticiones, y nos uníamos en oración también en esa época con Radio del Pacífico. Y todos nos conectamos a las 5 de la mañana para orar por nuestro país. Y Dios respondió. Muchos terroristas entregaron sus armas, se capturó a los cabecillas, pero también muchos terroristas vinieron a los pies de Cristo. Muchos entregaron su vida a Cristo. Pero también algo que me impactó en el curso que nos dictó el pastor Fernando, recuerdo, en el bachillerato, protestantismo en América Latina. Y ahí analizamos cómo Dios se había movido en el Perú. Usualmente el Nuevo Testamento nos presenta que el avivamiento ocurre en un lugar y luego la gente sale a otros lugares para difundir el Evangelio. Pero en el Perú Dios hizo la inversa. Trajo a todos los de provincia a Lima. Y en Lima, muchas de esas personas, miles de esas personas que llegaron huyendo del terrorismo, de la delincuencia terrorista, fueron ganados para Cristo. Y cuando ya Sendero y el MRTA fueron ya capturados sus cabecillas y se redujo todo esto y la tranquilidad volvió al país, toda esta gente que llegó en su momento y fue ganada para Cristo, regresaron a sus lugares de origen. Y muchos llegaron ya como misioneros, como pastores, como hermanos en Cristo. Y muchos de ellos ofrendaron sus casas para abrir nuevas iglesias, nuevas obras misioneras. Comenzó el avivamiento. Hubo un avivamiento muy fuerte. Pero ¿qué hizo la iglesia? Se reunía a las 5 de la mañana para orar. Hermano, Dios no ha cambiado. El mismo Dios que obró en el Perú en la década del 80 y los 90 para traer tranquilidad al país, lo puede volver a hacer, hermanos. Lo puede volver a hacer. Usted recuerde que Dios es un Dios de orden. Y ahorita se vive un desorden, ¿no? Y la delincuencia se está aprovechando de eso. Y Dios, que es un Dios de orden,
puede poner orden otra vez. Pero la iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que unirse en oración. Este primer sábado de junio va a haber ayuno y oración. Pero en julio va a haber conferencia de oración. Ya le vamos a estar anunciando. Pero tenemos que orar. Porque la delincuencia está trayendo dolor. Está dejando hijos huérfanos. Está dejando hombres viudos, mujeres viudas. Está generando dolor en muchos hogares. Porque muchas personas están perdiendo la vida a causa de la delincuencia. Y también dolor permanente. ¿Por qué? Porque seguramente hay padres que han sabido sembrar valores a sus hijos, pero lamentablemente hay hijos que no han querido seguir esos valores y se han sumergido en la delincuencia. Entonces hay padres que están con dolor, con tristeza, porque sus hijos han decidido seguir otro camino que ellos jamás le inculcaron. Y es triste. Entonces, por algo el Señor dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten a nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. El ser humano que no sabe controlar eso, termina hurtando, matando. Si es que Dios no gobierna en su corazón. La Biblia dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. O sea, el que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, en Efesios capítulo 4, versículo 28. Y muchas personas que antes estaban sumergidas en la delincuencia, han escuchado el mensaje del Evangelio y han sido sensibles a ese llamamiento de Dios, a ese toque divino que tiene el poder de su palabra, y han aceptado a Jesús. Y ya no roban, ahora trabajan. Tiempo atrás llegó aquí un pastor y dice que en la calle lo abordó un hombre y le puso una navaja en su cuello y le robó al pastor. Y tiempo después resulta que este ladrón llega a la iglesia, este pastor. Un pastor que conocí al pastor Fernando y tengo el privilegio de conocerlo también. Y ese hombre estaba ahí sentado y el pastor lo reconoció y dijo, esta venido va a hacerme la iglesia. Pero el pastor comenzó a predicar el evangelio, predicó el sermón que había preparado y ahí, a la hora de la invitación, ese ladrón tomó la decisión de aceptar a Jesús. Vino un hermano, pero el pastor le dijo, espérate un ratito. Y se acercó y le dijo a ese hombre que le había robado, ¿qué quieres? Y el hombre le dijo, quiero recibir a Cristo. Y ya lo llamó el hermano, ¿no? Y después ya el hermano lo presenta, pastor, el hombre escuchó el mensaje, se lamenta de todo el mal que ha hecho, pero dice que lo conoce, pastor, dice que lo conoce. Y se acerca, pastor, Cristo ha llegado a mi vida, pastor, ¿se acuerda que le robé? Cosas que hace Dios, ¿verdad? Dios es el único que puede transformar a un delincuente. Dios puede pasarlo de las tinieblas, de la maldad, a la luz admirable que es Cristo. El Señor dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz. Los que buscan eso, ¿no? Persiguen muerte. En Proverbios 21, versículo 6. Mis hermanos, tenemos que orar por nuestro país. Tenemos que orar por nuestro país. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, ahí en la década del 80, se escuchaba la noticia de un delincuente, el peor delincuente, el que movía pandillas, ¿no? Y no solamente era un delincuente, sino que robaba,
asaltaba, dirigía pandillas, el famoso Nicky Cruz. Y ahora ese hombre anda proclamando que Cristo es el que transformó su vida. Dios puede transformar la vida de la persona más vil. Es cierto, nosotros como humanos decimos, ¿cómo es posible? No es justo después de todas las maldades que ha hecho. No es justo después de todas las muertes que ha ocasionado. No es justo. Es que está en tinieblas, hermanos. La Biblia lo califica como hijo del diablo. Y jamás va a querer hacer la voluntad de Dios porque es esclavo del pecado. Y Jesús le dijo claramente, es hijo del diablo. Y los deseos de su padre quiere hacer. O sea, su padre el diablo. Y es por eso que ellos no tienen sensibilidad. Ellos más bien se sienten héroes cuando matan a alguien, se sienten héroes y cuando roban a alguien, inclusive algunos se hacen marcas por cada asesinato que han cometido o por cada robo. Es como sus galones. Un coronel tiene seis rayitas, ¿no? Un coronel, ¿no? En el ejército en sus galones tienen 6 líneas, coronel, ¿no? Ya los generales usan estrellas. Pero esto ya no sé qué grados tendrán porque tiene 20 líneas, ¿no? Ya entre ellos tienen sus grados. Por cada persona que han matado, por cada persona que han aniquilado producto de la delincuencia. Pero Dios puede transformar su vida, hermano, hermana. Créalo. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Dios puede transformar este país. Dios puede, hermanos. Y tenemos la ventaja porque somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. Cristo es nuestro Rey y Señor. Lo hemos recibido. Y cuando usted vaya a orar, ore por el Perú creyendo, con la convicción de que usted es hijo de Dios y que Dios se escucha su oración. Jesús lo dijo, ¿no? Cuando oró, gracias Padre porque sé que siempre me oyes. Otra llama, la llama del aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción y finalización de un embarazo antes de que el feto sea viable fuera del útero. Y hay pues el contexto local, ¿no? En el Perú hay el aborto terapéutico. Usted sabe que en el Perú el aborto es legal exclusivamente bajo esta modalidad. O sea, en el artículo del Código Penal lo permite únicamente cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la madre. Y eso se basa en una guía técnica, ¿no? El MINSA cuenta con un protocolo que regula su aplicación a través de una junta médica y requiere el consentimiento de la gestante, ¿no? Y hay una prohibición también. Salvo el caso terapéutico, el aborto por otras causales se encuentra penalizado en el país. Lamentablemente, hermanos, se calcula que cada año ocurren en el mundo, y esto es alarmante y triste, en el mundo ocurre cerca de 73 millones de abortos inducidos según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué quiere decir? Que cada día se cometen 200.000 abortos. O sea, cada día se mata a 200.000 personas. Si usted estuvo impresionado por el holocausto de Hitler, si usted estuvo indignado cuando los españoles vinieron a medir el Perú y mataron a muchos incas, a muchos peruanos de esa época, si usted está indignado con la guerra que hubo entre Perú y Chile y los abusos que se cometieron, si estuvo indignado por los ataques de Sendero Luminoso, sumando tantas muertes que han habido, que ocasionó Sendero Luminoso, si usted está indignado por la ineficacia del gobierno del presidente tal, que permitió que murieran muchos peruanos durante la pandemia. Bueno, hermanos, todos los días mueren 200.000 personas o criaturas. O sea, cada año mueren 73 millones de criaturas. Cada año. Multiplíquelo por 10 años. Multiplíquelo por su edad.
son millones y millones de vidas que son asesinadas. Se dice que por cada, o sea, significa que 3 de cada 10, o sea, el 29% de embarazos a nivel global terminan en un aborto voluntario, según la OMS. Hay otros datos estadísticos, pero lo que más duele es el que se está realizando a nivel mundial, ¿no? Tristemente. ¿Cómo ve Dios todo esto? ¿Cómo ve Dios? Bueno, primero, entendamos que la vida es un regalo de Dios. Porque el Señor dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. En Génesis capítulo 9, versículo 6. O sea, el ser humano no quiere entender que es creado a imagen y semejanza de Dios. Y una criaturita que está en el vientre de la mamá, ¿no? Es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, al cometer un aborto, está atentando contra una creación de Dios. Ahora yo sé, ¿no?, que ahorita pero que en el caso de que la persona fue violada, que esto, que el otro, es un tema, ¿no? Es un tema que hay que verlo con mucho tino, con mucha paciencia, porque mientras se está discutiendo que quién la violó, que un delincuente, que esto, que el otro, ya, el tema es que hay una vida adentro. Y esa vida que está adentro no tiene la culpa. No tiene la culpa. Entonces, acá el Señor dice en el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Mis hermanos, de hecho, toda forma de vida es muy valiosa para Dios. Y esto incluye la vida de un niño que está en la matriz de su madre. Así que cuando alguien mata a propósito a un niño que no ha nacido, está cometiendo un asesinato. Esa criatura no tiene la culpa de las circunstancias que hayan ocurrido. No tiene la culpa. Sin embargo, hay decisiones radicales que se toman y matan esa vida. Y para Dios, la vida comienza desde el momento de la concepción. O sea, desde el momento que una mujer queda embarazada, en su palabra, la Biblia, Dios siempre se refiere al niño no nacido como una persona distinta. O sea, por ejemplo, ¿no? La Biblia nos presenta ejemplos. Primero, por inspiración divina, el rey David le dijo a Dios, y busque el Salmo 139, Salmo 139, busque. Salmo 139. Versículo 16. ¿Lo encontraron? Dice Salmo 139, versículo 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Note bien, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué dicen los que promueven el aborto? No, todavía no es un ser humano, es algo ahí que está ahí, flotando ahí, ¿no? En la matriz, no es nada todavía. No. Acá Dios dice bien claro, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que Dios consideraba que David ya era una persona antes de nacer. Otro detalle es que Dios ya tenía una misión especial para el profeta Jeremías aún antes de que naciera. Busque Jeremías 1:5, a ver. Jeremías 1:5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Salmo, Proverbios, siga más adelante, sigue Isaías, después Isaías sigue Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5.
¿Lo encontraron? Muy bien, dice así el Señor. Antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. O sea, Dios ya tenía una misión especial para el profeta Jeremías aún antes que naciera. Antes que te formase, dice, antes de que nacieses, ya Dios lo había santificado, ¿no? Lo dio por profeta a las naciones. Lucas, todos nosotros sabemos que es un escritor del Nuevo Testamento, pero además Lucas fue un médico y usó la misma palabra griega para referirse tanto a un bebé no nacido como a uno recién nacido. Por ejemplo, para el no nacido, busque Lucas 1:41. A ver, Lucas capítulo 1, versículo 41. Lucas capítulo 1, versículo 41. Lucas capítulo 1, versículo 41. Dice la palabra de Dios, Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth y María estaban embarazadas, ¿ya? Todavía la criatura estaba dentro de su matriz. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación, o sea, el saludo de María, la criatura, ¿qué hizo? Saltó, pero note la palabra que usa Lucas, la criatura, algo creado. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Para este no nacido, Lucas usa la palabra criatura. Pero ahora vayamos al capítulo 2, versículo 12. Para el nacido, capítulo 2, versículo 12. Cuando ya nace el Señor Jesús, dice, capítulo 2, versículo 12, y esto servirá de señal, hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Para el nacido, Lucas lo llama niño. Para el no nacido, le llama criatura. Ambos son personas. Ambos son personas. Hermanos, estamos viendo que cada vez el aborto se hace más fuerte. Hay grupos ideológicos que lo promueven. Hay gobiernos que ya por presión ideológica están cediendo y están legalizando el aborto. No porque sea un riesgo para la salud de la madre, sino por ideología. Y lamentablemente los que promueven la ideología es gente que está lamentablemente viviendo en rebeldía, son liberales y andan viviendo vidas desordenadas. Y la Biblia, Dios es bien claro, ¿no? A los jóvenes Dios les dice que no deben fornicar. Y practican exceso libre y en un descuido sale la chica embarazada y bueno, pues quiere abortar. No asumen su responsabilidad. Es un tema de responsabilidad. Es un tema de valores. Es un tema de dignidad porque tanto el joven tiene que respetar el cuerpo de la señorita y la señorita tiene que hacerse respetar. Pero como no escuchan el consejo de Dios, llevan vidas liberales. Hombres casados cometen adulterio y embarazan a otras mujeres que no son sus esposas y para tapar su pecado incitan al aborto. Buscan un lugar para que aborten. Lamentablemente ocurren también hechos que producto de la delincuencia, que personas son violadas y terminan embarazadas. Entonces, y dicen, no, como es una criatura de un desconocido, de un delincuente, tiene que morir, hay que abortarlo. Y vamos a la pregunta, ¿no? ¿Qué culpa tiene esa criatura? Es inocente. Esa criatura no violó a la persona. Y ahí es un tema de debate.
Es un tema de debate muy candente, muy caliente, ¿no? Donde en la mayoría de los casos se decide que maten a esa criatura. Y hay muchos abortos que no están reportados, que se hacen en la clandestinidad, y que 73 millones a nivel mundial no es la cantidad, debe ser más, porque muchos abortos no se reportan. Se hacen en la clandestinidad. No será novedad que lleguen probablemente a los 100 millones. Mis hermanos, este es motivo de oración. Porque también, así como las damas ceden para abortar, como mencionó el pastor Fernando en una oportunidad, ¿no? Todo tipo de cirugía es arriesgado. Y muchas personas, muchas damas, han muerto en pleno acto del aborto. Y muchas mueren sin Cristo. Muchas mueren sin Cristo. Conozco, bueno, a un médico que era muy amigo de la familia y lo conozco desde muy niño y muy amigo de mi padre, pero en una oportunidad nos enteramos que lamentablemente él hacía abortos clandestinos, ¿no? Y un día en el quirófano muere la chica, muere en pleno aborto. Él falló en algo, me imagino, en su acto delincuencial que estaba haciendo y mató a 2 personas, a la criaturita y a la dama. Los mató a los 2. Y terminó preso, ¿no? Y ya salió de la cárcel prácticamente hecho un anciano y bueno. Pero lamentablemente hay médicos que no cumplen su compromiso, su juramento socrático, ¿no? Hipocrático, perdón, ¿no? Ya, entonces no cumplen su juramento, ¿no? Y su compromiso de guardar la vida, de proteger la vida, no lo cumplen, ¿no? Y quedan mal ante el colegio de médicos, quedan mal ante la sociedad y bueno, y lamentablemente terminan presos. Pero muchas damas han perdido la vida a causa del aborto. Y lo más lamentable, mueren sin Cristo. Entonces, es motivo de oración también. Es motivo de oración para que los jóvenes tengan la oportunidad de conocer a Jesús y crezcan bajo el temor de Dios, crezcan tomando buenas decisiones, crezcan cuidándose sus cuerpos, respetándose y sobre todo, cuando ya están en Cristo, valoren la dignidad que les ha dado Dios. Que recuerden en todo momento que son hijos de Dios y que, al igual que Jesús, su ciudadanía está en los cielos. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces nosotros pertenecemos al reino del Señor. Entonces tenemos que brillar, tenemos que alumbrar en un mundo donde las llamas están destruyendo millones de vidas. Millones de vidas. Lamentablemente el planeta está en llamas. Y esas llamas están matando vidas. Y sin Cristo. Entonces, es alarmante. Es alarmante. Y tenemos que orar, hermanos. Vamos a orar en esta noche. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la manera que tú nos concientizas. Señor amado, hay temas que están en debates calientes en estos tiempos. Y Padre, inclusive hoy en estos tiempos a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Y Señor, la maldad, Señor, está tomando cabida. Vemos casos de racismo, la delincuencia, el aborto, que están causando estragos en el mundo. Y Padre, te rogamos que tú, Señor, nos permitas llegar a tantas personas que no conocen a Cristo y presentarles el plan de salvación. Te ruego, Señor,
por tantas personas que andan practicando el racismo, te ruego que ellos vengan a los pies de Cristo. Por los que están sumergidos en la delincuencia, ten misericordia de ellos, Padre, que tengan la oportunidad de conocer a Cristo y sus vidas sean transformadas. Igualmente, los que están por cometer el aborto o Señor, ya han cometido aborto, ya hay dolor en sus corazones, su conciencia les acusa, Señor. Te ruego, Padre, que ellos puedan venir a los pies del Señor Jesucristo. Oh Dios amado, te ruego, Señor, que tengas misericordia de nuestro país y úsanos a nosotros como luminares en nuestra nación, Señor. Tu palabra dice que somos luminares en este mundo. Te rogamos, Padre amado, que tú nos uses, Señor, como luz, Padre, y poder llevar tu evangelio a toda persona que no te conoce. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias y te alabamos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.